Descubre las huellas del Maestro, donde encontrarás tesoros del reino escondidos que inspiran vidas. A través del eco del reino resuena un solo propósito: llevar mensajes de amor que edifican el alma y encienden la fe. Porque cada historia es una semilla de esperanza y cada palabra una voz que nos llama a seguir los pasos de Cristo Jesús. Hoy te traemos una historia que revela la sabiduría y el amor de Cristo, un relato de fe, propósito y transformación. Caminemos juntos tras los pasos de Jesús, edificando con fe. Comencemos. Hoy presentamos Los Salmos Perdidos. Capítulo 1. La llamada del montañés. Arbamiel se encontraba en su estudio, un espacio sagrado donde antiguas escrituras y pergaminos se amontonaban como monumentos al conocimiento olvidado. Las luces apenas iluminaban las sombras que danzaban sobre las paredes, pero en su corazón ardía la luz de una nueva revelación. Su mente se encontraba dividida entre el deseo de continuar el legado del Maestro y el peso de las dudas que solían asaltarlo en su búsqueda espiritual. Fue entonces cuando Yadmisel, su hermano espiritual y compañero en la búsqueda de la verdad, irrumpió en el silencio con su voz firme. Arbamiel, hemos llegado a un punto decisivo. Necesitamos regresar a la montaña, a aquel lugar donde todo comenzó. Allí, el eco de las escrituras perdidas aún resuena en las piedras. La mención de la montaña evocó recuerdos vívidos en la mente de Arbamiel. La cumbre, que había contemplado tantas veces desde la distancia, representaba un llamado ineludible. Sin embargo, el camino hacia allí estaba plagado de incertidumbres. ¿Estás seguro, Yadmisel? El viaje será peligroso y desconocido, expresó Arbamiel, sintiendo la presión de lo que podría significar esa travesía. Yadmisel se acercó. Sus ojos reflejaban una convicción inquebrantable. Conozco a 4 futuros seguidores de nuestras visiones. Ellos son Asquemiel, Milusel, Ambrael y Malvariel. Cada uno de ellos tiene el fuego en su interior y la determinación para redescubrir las escrituras que nos conducirán a la verdad. El nombre de cada uno resonó en el aire, creando un ambiente cargado de expectativa y un leve atisbo de esperanza. Arbamiel sintió que el destino les había guiado hacia estos nuevos aliados, quienes no solo compartirían la carga, sino que también infundirían energía renovada a su misión. Capítulo 2. La reunión de los elegidos. El amanecer se derramaba sobre el horizonte cuando Arbamiel, Yadmisel y los 4 nuevos aliados se encontraron en un claro cubierto de flores silvestres, donde la tierra aún conservaba la frescura de la noche. Asquemiel, el más joven del grupo, miraba a su alrededor con una curiosidad inocente, mientras que Milusel, con su sabiduría serena, observaba a todos con un aire de protección. Ambrael, fuerte y decidido, rompió el silencio. ¿Qué nos ha traído aquí realmente? Sabemos de las escrituras perdidas, pero ¿cómo pueden guiarnos?, preguntó con una mezcla de impaciencia y anhelo. Malvariel, quien parecía estar en sintonía con el universo, tomó un paso adelante. La búsqueda de la verdad no es solo un acto de descubrimiento, sino un viaje hacia adentro. Las escrituras nos ayudarán a entender nuestro propósito. Quizás el significado verdadero de nuestra vida se encuentra en esas palabras. Cada miembro del grupo asentía, reconociendo que todos compartían el mismo deseo de encontrar respuestas a preguntas que habían atormentado a la humanidad durante milenios. Fue entonces cuando Arbamiel habló, casi en un susurro, pero con una autoridad que llenó el espacio de significado. Este es un viaje que implica riesgos, pero estamos unidos por un juramento, uno que nos mantendrá firmes en el propósito de descubrir la verdad de las Escrituras, que nuestra búsqueda sea iluminada por la fe. Capítulo 3. El camino a la verdad. Mientras el grupo comenzaba su ascenso hacia la montaña, el aire se tornó más fresco y el entorno cambió gradualmente. Cada paso era un recordatorio de los sacrificios necesarios
para alcanzar la sabiduría. Entre risas y conversaciones, comenzaron a compartir historias de sus propias vidas, los motivos que los habían llevado hasta allí y sus anhelos más profundos. Conforme avanzaban, Yatmisel recordó una antigua leyenda que hablaba de un enigma guardado en las alturas de la montaña. Se dice que aquellos que buscan con el corazón sincero encontrarán no solo las escrituras, sino también el verdadero sentido de su existencia, relató con un tono grave y reverente. Sin embargo, a medida que se acercaban a la cumbre, el clima empezó a transformarse. Nubes oscuras aparecieron repentinamente, y el viento aullante pareció advertirles del peligro inminente. Debemos avanzar con cautela. Estas tierras están protegidas por fuerzas que no comprendemos fácilmente, sugirió Asquemiel, cuya intuición parecía aguzada ante la adversidad. La tensión aumentaba, y el grupo enfrentaba no solo elementos naturales, sino también el desafío de sus propios miedos y dudas. Era un viaje que iba más allá de la simple búsqueda de documentos antiguos. Estaban confrontando sus identidades, sus creencias y, sobre todo, su capacidad de permanecer juntos como un colectivo. Capítulo 4. La prueba de la fe. Finalmente, después de días de penurias y desafíos, llegaron a un antiguo altar, adornado con símbolos olvidados y cubierto de musgo. Allí, el viento cesó, y el silencio se volvió abrumador. Los 4 elegidos se sintieron atraídos hacia el centro, donde una piedra monumental presentaba inscripciones que resonaban con la energía de sus corazones. «Esto es lo que hemos buscado», proclamó Yatmisel, «las escrituras perdidas». Pero antes de que pudieran acercarse, una sombra apareció, emanando poder y desdén. Era un guardián de las escrituras, una figura envuelta en oscuridad que hablaba en tonos retumbantes. «¿Qué buscan aquí, mortales? ¿Cómo se atreven a perturbar la paz de estos textos sagrados?» Capítulo 5. Confrontación y revelación. «Venimos en busca de la verdad», respondió Arbamiel con firmeza, sintiendo cómo la determinación ardía en su interior. «No deseamos usarlas para el mal, sino para iluminar el camino de otros». La figura oscura rió, una risa que reverberó a través de la montaña. «La verdad no es algo que se regala, debe ganarse. Cada uno de ustedes deberá enfrentarse a sus peores temores para probar su valía. Solo así podrán tocar las escrituras». A medida que las palabras caían como un eco en el aire, cada miembro del grupo se sintió arrastrado hacia su propia lucha interna. Asquemiel fue el primero en responder, enfrentándose a sus dudas sobre su propia fortaleza. Milucel, quien siempre había sido una voz de razón, se vio desafiada por los recuerdos de traiciones pasadas. Ambrael, por su parte, debió confrontar su temor a la soledad. Y Malvariel, la más espiritual de todos, se enfrentó a la realidad de su propia fragilidad. Cada uno, en silencio y a su manera, libró una batalla en su interior. Capítulo 6. La luz de la revelación. Una vez que cada uno enfrentó sus demonios y salió victorioso por la fe, el guardián los observó. Su voz, ahora desprovista de amenaza, sonó con respeto. Han demostrado su valentía y fe. Ahora, el acceso a las escrituras les será concedido. Con un gesto, el guardián retrocedió, y la piedra monumental comenzó a brillar intensamente, revelando las palabras ocultas que habían permanecido en la penumbra por siglos. Los 6 se acercaron con reverencia, y al leer las primeras líneas, sintieron una conexión profunda con lo divino. Las palabras no solo eran letras en un texto, sino un puente hacia la comprensión de la existencia misma, una guía que les revelaba el camino no solo de la verdad, sino también de la creación y la unidad. Cada frase era una chispa de vida, un eco del amor del Creador. Capítulo 7. La promesa de un nuevo comienzo. Regresaron a su hogar con las escrituras perdidas, conscientes de que su descubrimiento era solo el inicio de su verdadera misión.
Se comprometieron a compartir el conocimiento adquirido con el mundo, no como un dogma, sino como un camino hacia la iluminación. Nosotros seremos los portadores de la luz, proclamó Arbamiel, sintiéndose más vivo que nunca. La verdad es un viaje, no un destino, y juntos seguiremos descubriendo las innumerables capas de significado que guían nuestras vidas. Así, mientras el sol se ponía sobre las montañas, iluminando el camino hacia un futuro incierto pero brillante, Arbamiel y sus seguidores sellaron su promesa. Eran guardianes de las escrituras perdidas, un nuevo faro en el oscuro mar de la confusión humana, listos para inspirar a aquellos que buscan la verdad. Esta historia nos recuerda que, en un mundo que clama por dirección, nace una voz de esperanza. Bienvenidos a Descubre las huellas del Maestro, un espacio donde exploramos juntos los tesoros escondidos del reino que inspiran y transforman vidas. Hoy, nos embarcaremos en una aventura épica, una historia de fe, propósito y revelación, la búsqueda de los salmos perdidos. Acompáñame en este viaje que resuena con el eco del reino, llevando mensajes de amor que edifican el alma y encienden la fe. Porque cada historia es una semilla de esperanza, y cada palabra, una voz que nos llama a seguir los pasos de Cristo Jesús. Comencemos. Todo se inició tras el descubrimiento de un antiguo manuscrito, hallado en lo más profundo de la montaña de la sabiduría. Arbamiel y Yatmisel, dos almas devotas, se reunieron en la cumbre, sintiendo el eco de las palabras del Maestro resonar en sus corazones. La misión era clara: redescubrir los salmos perdidos, fragmentos de una sabiduría divina olvidada por el tiempo. No podían hacerlo solos. Conscientes de la magnitud de la tarea, convocaron a otros dispuestos a unirse a esta búsqueda sagrada. Así llegaron Asquemiel, Milusel, Ambrael y Malvariel, cada uno un portador de dones únicos: conocimiento, poesía, simbología y ética. Juntos, formaron una hermandad destinada a desvelar los misterios del pasado. Bajo el manto de una noche estrellada, los 6 elegidos se sentaron en círculo. La naturaleza misma parecía contener la respiración, escuchando su juramento. Con solemnidad, levantaron sus manos al cielo. Juro por las estrellas que nos observan y por la tierra que nos sostiene, proclamó Arbamiel con voz firme, que dedicaremos nuestras vidas a la búsqueda de los salmos perdidos y a la preservación de las verdades que encierran. Uno a uno, repitieron las palabras con fervor, sellando su compromiso con un lazo de fe indestructible, un pacto sagrado que los uniría para siempre en su propósito. Así comenzó su travesía hacia la montaña de la sabiduría. El camino no fue fácil. Desafiaron tormentas que rugían con furia, cruzaron ríos bravos cuyas corrientes amenazaban con arrastrarlos y se enfrentaron a criaturas oscuras que intentaban desviarlos de su sendero. Pero la determinación de cada miembro del grupo ardía como una llama inextinguible, más poderosa que cualquier obstáculo. En su viaje encontraron a ancianos sabios que compartieron historias ancestrales sobre los salmos, relatos llenos de simbolismo que alimentaban su espíritu y les daban pistas sobre el paradero de la legendaria tinaja sagrada, el recipiente que, según decían, contenía los fragmentos dispersos de los textos divinos. Finalmente, tras semanas de arduo viaje, la cumbre de la montaña se alzó ante ellos. Allí, sobre un altar antiguo cubierto de musgo y flores silvestres, reposaba la tinaja sagrada. Su superficie brillaba con una luz interna, como si guardara en su interior los secretos del universo. Con manos temblorosas y corazones acelerados por la emoción, la examinaron. Dentro encontraron lo que tanto anhelaban: fragmentos de pergaminos, desgastados por el inexorable paso del tiempo. Cada trozo contenía versos de los salmos perdidos. A medida que los unían, las palabras comenzaron a tejer un legado olvidado que hablaba de amor, de justicia y de una conexión profunda con lo divino. La revelación estaba a punto de comenzar. La tarea de decodificar los textos fue monumental.
Noche y día se fundieron en uno mientras el grupo trabajaba sin descanso. Cada miembro aportó su perspectiva única. Asquemiel desentrañaba la filosofía antigua. Milusel encontraba la melodía poética en cada verso. Ambrael interpretaba la rica simbología, y Malvariel reflexionaba sobre la profunda ética contenida en las palabras. No estaban simplemente traduciendo, estaban redescubriendo una guía espiritual para toda la humanidad. Se dieron cuenta de que los salmos eran mucho más que simples versos. Eran un mapa del corazón, un camino hacia la luz. Cada nueva línea descifrada era un testimonio de su fe y perseverancia. Una noche, mientras luchaban con un pasaje particularmente enigmático, Yadmisel tuvo una visión. En su sueño, el espíritu del maestro se le apareció, no para darle respuestas, sino para guiarlo. Los salmos perdidos no están solo en estas páginas, le dijo con una voz llena de amor, sino en el corazón humano. Al despertar, con una claridad renovada, compartió la revelación con sus compañeros. Comprendieron entonces la verdadera dimensión de su misión. No se trataba solo de recuperar textos antiguos, sino de hacer que su mensaje viviera en el corazón de las personas. Este nuevo entendimiento los inspiró a llevar su luz al mundo. El camino para difundir los salmos no fue sencillo. Se encontraron con escepticismo y resistencia. Algunos consideraron su labor como una herejía, mientras que otros los aclamaron como iluminadores. Pero la pasión de Arbamiel, Jatmisel y su grupo no flaqueó. Organizaron encuentros, talleres y diálogos en las comunidades, creando espacios para compartir, aprender y crecer juntos. Poco a poco, como semillas de verdad plantadas en terreno fértil, los salmos perdidos empezaron a renacer en la vida de la gente. Las enseñanzas de amor, perdón y comunidad comenzaron a transformar corazones y a sanar heridas. El eco del reino resonaba cada vez con más fuerza. Al ver cómo el mensaje se extendía, el grupo comprendió la necesidad de proteger su pureza. Para evitar que las enseñanzas fueran distorsionadas, establecieron un consejo de guardianes. Esta entidad, formada por individuos de probada integridad y compromiso con la verdad, se encargaría de asegurar que cada interpretación se mantuviera fiel a los principios originales de amor y sabiduría. Arbamiel asumió el rol de líder espiritual, guiando con su ejemplo, mientras que Jatmisel se convirtió en el defensor incansable de los textos. Juntos, viajaron a tierras lejanas, convirtiéndose en mensajeros de paz y esperanza, edificando vidas con cada palabra. Con el paso del tiempo, los salmos perdidos se integraron en la vida cotidiana de innumerables comunidades. Las enseñanzas que una vez estuvieron ocultas, ahora iluminaban el camino de muchos, guiando decisiones y fortaleciendo la fe. El grupo original, unido por su propósito, se convirtió en un faro de luz. Asquemiel, Milusel, Ambrael y Malvariel fueron figuras respetadas, cada uno llevando el mensaje más allá de las fronteras de la montaña. Juntos celebraban cada alma tocada, reflexionaban sobre las lecciones aprendidas y mantenían su mirada fija en el horizonte, siempre listos para el nuevo comienzo que cada amanecer traía. Años después, cuando sus cabellos eran de plata y sus pasos más lentos, los 6 compañeros se reunieron una última vez en la cima de la montaña de la sabiduría. Sus vidas habían sido un testimonio de fe y servicio. Mirando hacia el horizonte, donde el sol se fundía con el cielo, entendieron la naturaleza eterna de su misión. Los salmos ya no eran fragmentos de papel, eran un legado vivo, tejido en la memoria colectiva de la humanidad, destinado a inspirar a generaciones venideras. En el silencio de la cumbre, sintieron la presencia amorosa del Maestro entre ellos. Su búsqueda había terminado, pero la luz de los salmos brillaría para siempre. Esta historia nos recuerda que, al igual que Arbamiel y Yadmisel, todos estamos llamados a buscar la verdad y a compartir la luz que encontramos.
Cada uno de nosotros tiene un don único para edificar el reino. Que esta narración te inspire a caminar tras las huellas del Maestro, a descubrir los tesoros que Él ha escondido para ti y a ser una voz que proclama su amor. Porque, ¿quién como Dios? Él es santo, Él es amor, Él es único, Él es verdad. Y como Él, nadie. Gracias por acompañarnos en Descubre las huellas del Maestro. Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para no perderte ningún capítulo de nuestro viaje de fe. Que la paz y la luz del Señor te acompañen siempre. Hasta la próxima.